principios importantes, los principios básicos, ¿verdad? Que eran principio de adición y principio de multiplicación. Sí, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, el principio de la multiplicación se aplicaba cuando las acciones o eventos se podían realizar en forma secuencial o en forma simultánea. Y el principio de la adición se aplicaba cuando las acciones no se podían realizar en forma secuencial ni tampoco en forma simultánea, ¿verdad? Eso habíamos visto la semana pasada. Ahora, esos dos principios, adición, multiplicación, lo vamos a aplicar ya a dos tipos de problemas. Uno de ellos que son los problemas que tratan de ordenar, problemas de ordenamientos. Y el otro tipo de problema que vamos a encontrar son los problemas de agrupamientos. ¿Ya? Entonces son dos tipos de problemas de ordenamientos y agrupamientos. En los ordenamientos, como su nombre lo dice, hay que ordenar. Se trata de ordenar. Cualquier sinónimo también, muchachos, a la palabra ordenar nos puede ayudar a identificar el problema. Puede ser ordenar, ubicar, colocar, distribuir, ¿ya? Permutar también es una palabra, ¿no? Que nos ayuda a identificar el orden, ¿ya? Permutar, cambiar, arreglar, etcétera, etcétera. Son entonces algunas palabritas que nos ayudan pues a identificar que se trata de un problema de ordenamiento. Y el otro tipo de problemita que es agrupamiento. En los agrupamientos el orden no importa. Ya en un ordenamiento sí, por eso se llama ordenar, no ordenamiento. Pero en un problema de agrupamiento no importa el orden de los elementos, solamente nos va a importar el grupo, el conjunto, el equipo, la selección, el comité, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, a medida que vamos avanzando, entonces va a quedar claro a qué nos referimos y cuáles son esas ideas, ¿no? Para resolver los diversos tipos de problemitas, ¿ya? A ver, comenzamos entonces, muchachos, con los problemas. Trabajamos con la parte, con la dirigida. Ya trabajamos con el libro La Dirigida. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a trabajar con la parte de actividades, ¿ok? Muy bien. Empezamos entonces. Vamos, muchachos, por acá. Problema número 1. ¿De cuántas maneras se pueden colocar, dice, 5 niños en una fila de 5 asientos? De manera que 3 niños en particular queden juntos. Muy bien, acá una observación importante. Si el problema hubiese sido solamente, escucha bien, el problemita solamente hubiese sido, desde aquí, mira, ¿de cuántas maneras se pueden colocar 5 niños en una fila de 5 asientos? Ya, nada más. Ojo, si el problema hubiese sido solo lo que es sombreado, ya solo lo que estoy sombreando nada más, Si dice de cuántas maneras se pueden colocar 5 niños en una fila de 5 asientos, ya. Solamente eso. Si el problema hubiera sido solamente eso, no la condición que aparece, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? Profe, si esto hubiera sido el problemita, entonces lo primero que yo tendría que haber hecho es, pues, identificar las acciones. Como son 5 niños que queremos ubicarlo en 5 asientos, una de las acciones sería, profe, ubicar a un niño en el primer asiento. Ahí está, mira, voy a colocarlo así, ¿ya? Colocar a un niño en el primer asiento. La otra acción es colocar al segundo niño en otro asiento. Tercera acción, colocar o ubicar al tercer niño. Otra acción, ubicar al cuarto niño. Otra acción, ubicar al quinto niño. Ahí está. Esas serían las acciones. Una vez que identificamos las acciones, ahora preguntarnos de cuántas maneras se puede realizar cada acción. Si yo quisiera ubicar a un niño, entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras podrías ubicarlo en esa fila? Entonces nos contestamos y diremos, hay 5 maneras distintas de ubicarlo. ¿Por qué? Porque hay 5 asientos
puede estar ubicado en cualquiera de los 5 asientos. Hay 5 maneras de ubicarlo. Pero de las 5 maneras que hay, se quedará en uno de los asientos. Ajá, entonces si se queda en uno de los asientos, ya no van a quedar 5 asientos disponibles, sino ya 4, pues porque uno va a ser ocupado por este primer niño. Entonces, cuando vamos a ubicar al segundo niño, nos preguntamos de cuántas maneras se puede ubicar al segundo niño. Ya no van a haber 5, sino solamente van a haber 4 formas o maneras de ubicarlo, cualquiera de los 4 asientos que nos habían quedado. Pero el segundo niño, de los 4 asientos disponibles que tiene, solamente uno va a usar. En uno de ellos se quedará sentado. Si en uno de ellos se queda sentado, entonces el tercer niño, para saber de cuántas maneras se puede ubicar, ya no serían 4 asientos disponibles, sino solamente quedarían 3. Entonces el tercer niño tiene 3 maneras de ubicarse o sentarse, ¿no? Y lo mismo ahora con el siguiente niño. Fíjate, el siguiente niño, ¿de cuántas maneras tiene para ubicarse o sentarse? Ya no van a ser 3, sino van a ser 2 maneras. De esas 2, una la ocupará, en una se sentará. Por lo tanto, el siguiente niño y último niño, ¿de cuántas maneras se puede ubicar o sentar? Solamente tendría una posibilidad, ¿no? Un asiento nada más. Por lo tanto, de una forma o de una manera, ¿ve? Muy bien, entonces, una vez que hemos colocado esas cantidades, siguiente paso era preguntarnos qué hago con esas cantidades. Y para saber qué hacer, teníamos que percatarnos de que si esas actividades se pueden o no se pueden realizar en forma secuencial. Por ejemplo, acá yo ubiqué al primer niño, ¿verdad? Un niño en uno de los lugares. Luego ubico al segundo niño. Luego ubico al tercer niño. Luego coloco o ubico al cuarto niño. Y luego ubico al quinto niño. Esa palabrita luego, luego, luego me da una idea de secuencialidad. Eso quiere decir que yo puedo ubicar a los niños en forma secuencial. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es aplicar el principio de la multiplicación. No se olviden, cuando las acciones se realizaban en forma secuencial, principio de la multiplicación. Ajá, eso quiere decir entonces que el número de formas o el número de maneras, ¿cómo se podrían ubicar a 5 niños en 5 asientos? Estaría dado por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Que se puede calcular el producto. Pero la observación es que esta expresión, este producto de números consecutivos del 1 al 5, se puede expresar como un factorial. La semana pasada también habíamos visto acerca de los factoriales. El factorial de 5. Entonces, vamos a llegar a una conclusión con este ejemplito. Que cuando el número de elementos que vas a ordenar o vas a ubicar o vas a permutar o vas a distribuir coincide con la cantidad de lugares, entonces ahí vamos a trabajar con los factoriales. Si vamos a colocar a 5 niños en 5 asientos, el número de maneras, como lo puedes hacer, sería factorial de 5. Si me dijeran de cuántas maneras se pueden ordenar o ubicar o distribuir o permutar 20 niños en 20 lugares o 20 asientos, dirías factorial de 20. Si me dijeran 12 niños, de cuántas maneras se pueden ordenar en 12 lugares, sería factorial de 12. Entonces, no se olviden, cuando queremos ordenar elementos y la cantidad de elementos coincide con el número de lugares o posiciones, vas a aplicar el factorial. 15 elementos, los quiero ordenar en 15 lugares, entonces sería factorial de 15. No se olviden ese detallito. Profesor, ¿siempre me tendrían que decir la cantidad de lugares? No. No necesariamente te tienen que decir la cantidad de lugares. Escucha bien la observación ahora. ¿Qué pasaría si nos dijeran de cuántas maneras se pueden ubicar 30 niños? Nada más, ¿eh? Y no nos dijeran en cuántos lugares. Entonces, cuando no especifican la cantidad de lugares, hay que sobreentender que existe la misma cantidad de lugares. Por ejemplo, si yo quiero ubicar a 10 personas en una fila,
No sabemos cuántos lugares hay, entonces hay que sobreentender que hay 10 lugares, 10 posiciones. Entonces sería factorial de 10. Si a mí me dicen, por ejemplo, de cuántas maneras podemos ordenar o permutar o distribuir 10 elementos. Como no sé cuántos lugares, hay que sobreentender que existe la misma cantidad, entonces dirías factorial de 10. Si a mí me preguntasen 80 alumnos de cuántas maneras se pueden ordenar, factorial de 80. 30 elementos de cuántas maneras se pueden permutar, factorial de 30. Eso es lo que vamos a hacer. No se olviden entonces, ¿ya? Bueno, esto de acá era un ejemplito, como lo vuelvo a repetir, si el problema hubiese sido solo hasta donde está resaltado, hasta acá nada más, ¿no? Eso hubiera sido nuestra respuesta. Bueno, pero como acá hay una condición, entonces ya va a cambiar el análisis. Ahora, ¿qué tanto va a cambiar el análisis y cómo va a cambiar? Veamos lo siguiente. Dato del problema dice que son 5 niños. Muy bien, entonces voy a graficar a los 5 niños, ¿ya? Por acá tenemos a 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, que esos sean los niños, ¿ve? Tenemos ahí a 5 niños. Pero ahora, según el problema, dice que de esos 5 niños, dice, de manera que 3 niños en particular queden juntos. 3 niños en particular queden juntos. Ajá, profe, ¿por qué dice 3 niños en particular? Porque ya son niños establecidos, son niños que conocemos que tienen que estar juntos. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor si fueran nombres dirías Martín, Pedro y Sonia, ya, ellos 3 tienen que estar juntos. A eso se refiere cuando dice en particular, o sea, ya designados. Muy bien. Entonces, como en este caso me dicen que hay 3 niños que tienen que estar juntos en particular, voy a tomar en cuenta, voy a suponer, si quieres llamarle así, que esos 3 niños designados, ¿ya? Esos 3 niños en particular, sean estos que están acá. Tú puedes escoger cualquiera, ¿ya? 3, ¿ya? Y yo voy a escoger estos 3, ya está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando te hablen de elementos que tienen que estar juntos, entonces a esos elementos que has encerrado que tienen que estar juntos, tómalos como si fueran un solo elemento. En este caso, tómalos como si fueran un solo niño, por decir. Entonces, profe, si eso me representa a un elemento o a un niño, es como si ahorita tuvieras, a ver, 1, 2 y 3. Es como si fueran 3 niños los que tenemos que ordenar. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar a 3 niños? 3 niños o 3 elementos. Fácil, profe, aplicó factorial. 3 elementos o 3 niños se pueden ordenar factorial de 3 formas o maneras. Ahora la otra observación importante. Profesor, estos 3 niños que están juntos, entre ellos también se pueden cambiar de lugar, entre ellos se pueden reordenar, cambiar de lugar, entre ellos se pueden permutar, entre ellos se pueden distribuir de lugares, ¿verdad? ¿De cuántas maneras? Como son 3 elementos y los 3 van a cambiar de lugar, ¿verdad? Entonces podemos decir de 3 factorial, ¿no? Factorial de 3 formas también entre ellos, ¿eh? Ya. Profe, ¿y ahora qué hago con esas cantidades? La forma como los vas ubicando lo puedes hacer en forma secuencial. En otras palabras, podemos colocar a los niños en los asientos en forma secuencial. Entonces, si se realizan en forma secuencial, podemos llegar a la conclusión de que el número de maneras, cómo se pueden ubicar o colocar a esos niños en esa filita, con las condiciones que nos dan, sería el producto de esas dos cantidades. O sea, sería el factorial de 3 multiplicado, ojo, por el factorial de 3. No es más por si acaso, sino es por. ¿Ya? ¿Por qué se multiplican? Habíamos dicho se multiplican porque se pueden ubicar a esos niños en forma secuencial. ¿Ok? Y cuando realizamos las acciones en forma secuencial, principio de la multiplicación. ¿Ya? No se olviden ese detallito. Muy bien, sabemos que el factorial de 3 es 6, el otro factorial de 3 es 6, sería 6 por 6, respuesta final sería 36. Eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. Entonces, fíjate cómo estamos trabajando con los factoriales y cómo estamos trabajando cuando nos dan la condición de que hay elementos que tienen que estar juntos.
Tienes que tomarlo como si fueran un solo elemento. A ver, veamos el siguiente problema. Ya sabes, cualquier duda, a medida que vamos avanzando, preguntas, ¿ah? A ver, problema número 2. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 7 niños en una fila de 7 asientos, de manera que 3 niños en particular queden juntos? Ah, ya. Entonces vamos a ver. Voy a graficar a los 7 niños, ¿ya? Para entender mejor. A ver, vamos por acá. Acá tenemos a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 niños, ¿ya? Ahí están, tenemos a los 7 niños. Ahora, si ya tenemos a los 7 niños, el problema dice que 3 de ellos en particular tienen que estar juntos. Ah, otra vez me dicen que 3 niños en particular deben estar juntos. Entonces, si hay 3 niños en particular que van a estar juntos, yo puedo por acá colocar a estos 3 niñitos, ¿ve? Ahí está. Que ellos 3 estén juntos. Entonces, si van a estar juntos, hay que tomarlos como si fueran un solo elemento. Por lo tanto, ahora habrían entonces cuántos elementos que tendríamos que ordenar. A ver, contemos. Esto lo tomo como si fuera 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, es como si hubieran 5 elementos, 5 niños. Y nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 5 elementos? ¿O permutar 5 elementos? ¿O distribuir 5 elementos? Ah, o cambiar de lugar a 5 elementos, sería pues el factorial de 5. Ah, pero también observamos que estos 3 que están acá, que tienen que estar juntos, entre ellos se pueden cambiar de lugar. Y si se cambian de lugar, siguen estando juntos entre ellos, ¿ve? Ah, entonces, 3 elementos, ¿de cuántas maneras se podrían ordenar o permutar o distribuir? Ajá, sería el factorial de 3. Listo, muchachos. Y entonces, en la respuesta final, simplemente aplicamos el principio de la multiplicación porque sabemos que los podemos ubicar o hacer sentar o distribuir en forma secuencial. Entonces, el número de formas o maneras, cómo se pueden colocar a esos niños sería el factorial de 3 multiplicado por el factorial de 5. Factorial de 3 es 6 por el factorial de 5 es 120. Por lo tanto, respuesta final sería 720. ¿Ve? Eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. Ya sabes, cualquier duda, pregunta, no te quedes con la duda. Listo, siguiente problemita. ¿Cuántas palabras que tengan o no significado se pueden formar con todas las letras de la palabra piedra? Ajá, mira. Profe, ¿qué pasaría si solamente me hubieran dicho, a ver, acá, cuántas palabras que tengan o no significado se pueden formar con las letras de la palabra piedra? Ya, nada más, hasta donde está resaltado. Si a mí me hubieran preguntado eso, ya, a ver, vamos a ver por acá, con las letras de la palabra piedra, ya está. Me hubieran dicho cuántas palabras se pueden formar. Entonces, profe, para formar palabras yo puedo cambiar de lugar a las letras, claro. Pero si estás cambiando de lugar a las letras, es como si estuvieras ordenando las letras. Entonces se trata de un problema de ordenamiento. Ah, y si se trata de un problema de ordenamiento, entonces nos tendríamos que preguntar de cuántas maneras se pueden ordenar todas esas letras o todos esos elementos. A ver, ¿cuántas letras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si a mí me hubieran dicho cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra piedra, yo hubiera dicho, como son 6 letras, entonces sería el factorial de 6, porque todas las letras las puedes cambiar de lugar, pues, ¿no? Entonces sería el factorial de 6. Eso vendría a ser la respuesta, siempre en cuando me hubieran dicho solamente hasta donde está sombreado, ¿ve? El texto, ¿eh? Hasta ahí nada más hubiera dicho factorial de 6. Esto es el total de palabras que se pueden formar con las letras de la palabra piedra.
Ajá, ya está. En otras palabras, 720. Muy bien, eso hubiera sido pues siempre en cuando, como vuelvo a repetir, siempre en cuando no hubiera habido ninguna condición. Ya está. Pero ahora, observamos que en este problemita hay una condición. Dice, si la palabra a formar debe llevar la sílaba da. Ah, o sea, las palabras que formamos necesariamente tienen que tener esta sílaba, la sílaba da. Profe, entonces, ¿cómo hago eso? Ah, entonces ya no será 720, ¿no? O sea, factorial de C, ya no saldrá esto, profe, entonces. A ver, vamos a ver, bueno, porque va a cambiar con la condición. Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo lo analizo? Una forma de analizar podría ser la siguiente. A ver. Ahí está. Yo puedo alterar un poquito, mira, ve, cambiar de lugar a las letras y está, y formar este grupo de letras, ¿ve? Profe, ¿para qué lo está haciendo así? Ah? Como en el problema dice que tiene que llevar la sílaba da, entonces, mira, esto de acá lo voy a encerrar. Ahí está. Ahí ya tengo la sílaba da. Si esa sílaba da siempre tiene que estar presente, en otras palabras podemos decir que estas dos tienen que estar juntas, ¿sí o no? La D y la A tienen que estar juntas para formar la sílaba da. Ah, profe. Entonces, si estas dos tienen que estar juntas, lo podemos tomar como si fuera solamente una letra o un elemento. Claro. Entonces, si esas dos juntas hacen un elemento, ¿cuántas letritas o cuántos elementos habrían? Contamos. Esto sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, habrían 5 elementos. Y si hay 5 elementos, el número de formas o maneras cómo se podrían permutar, ordenar, cambiar de posición a esas letritas sería pues el factorial de 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 sería el factorial de 5. Entonces, ajá, todo esto debe ser el factorial de 5. Profesor, pero ahora estas dos letritas, profe, estas dos letritas que están acá, ¿será como en los problemas que hemos visto anteriormente? ¿Le puedo colocar el factorial de 2 porque hay dos letras? No. ¿Por qué, profe? Porque dice que tiene que estar la sílaba da. Para que esté la sílaba da, las letras tienen que estar necesariamente en ese orden. O sea, la D y luego la A. No puedo cambiar primero la A y luego la D, ya no estaría la sílaba da, pues. Ah, entonces, profe, acá entre ellas no puedo cambiar de lugar a esas letritas. Por lo tanto, solamente sería una forma o una manera de colocar la sílaba o las letras D y A para formar la sílaba da. Ah, es una forma nada más, ¿ve? Entonces, con esa idea ya podemos decir que el número de palabras que se van a poder formar con la condición que tenemos sería pues el factorial de 5 multiplicado por 1. Pero el factorial de 5 multiplicado por 1 es lo mismo que decir 120. Ahí está. Y esto vendría a ser recién nuestra respuesta final al problema, ¿eh? Ahí. No te olvides entonces, ¿no? Cómo estamos utilizando ese criterio, ¿no? De que hay elementos que tienen que estar juntos, ¿no? Cómo lo aplicamos, ¿ya? Muy bien. A ver, siguiente problemita. Ya sabes, cualquier duda, pregunta. Problema número 4. ¿De cuántas maneras diferentes 2 peruanos, 3 argentinos y 4 colombianos pueden sentarse en fila, de modo que los de la misma nacionalidad siempre estén juntos? Dato del problema, dice que hay 2 peruanos, hay 3 argentinos y hay 4 colombianos. Profesor, pero ahora dice el problema que los de la misma nacionalidad, condición, dice que tienen que estar juntos. Entonces, si los de la misma nacionalidad tienen que estar juntos, quiere decir que todos los peruanos tienen que estar juntos. Los argentinos, entre ellos, tienen que estar juntos. Los colombianos, entre ellos, tienen que estar juntos. Entonces, si están juntos, ¿qué es lo que hacemos?
encerramos a esos personajes para que estén juntos. Y habíamos dicho que cuando encierras a personajes para decir que están juntos, hay que tomarlos como si fueran un solo elemento. Por lo tanto, si yo observo, mira, ¿ves? Si observo, es como si hubieran 3 elementos. 1, 2 y 3. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Profe, ¿cómo sabía que era orden? Porque acá dice se pueden sentar, ¿no? Si se van a sentar o se van a ubicar en una fila, el orden importa. No es lo mismo decir se sienta adelante que decir se sienta atrás o al medio, ¿eh? Son diferentes, ¿no? Entonces el orden importa. Problemas de ordenamiento. Si son 3 elementos, 1, 2, 3, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar o cambiar de lugar o permutar, ¿verdad? O distribuir a 3 elementos. Factorial de 3. Pero ahora, entre los elementos que están encerrados, por ejemplo, acá los peruanos, mira, ¿ven? Entre los peruanos se pueden cambiar de lugar y siguen estando juntos. ¿De cuántas maneras se ordenan 2 peruanos? Sería factorial de 2. Ahora, los argentinos igualito, los argentinos que son 3, entre ellos se pueden cambiar de lugar y siguen estando juntos. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras 3 elementos se pueden ordenar o permutar? Entonces sería factorial de 3. Y acá lo mismo con los colombianos. 4 colombianos. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar o permutar o cambiar de lugar? Sería el factorial de 4. Listo. Una vez que hemos hecho ese análisis, el problema ya estaría resuelto. Por lo tanto, entonces, el número de maneras o formas como esos personajes se pueden ubicar u ordenar en una fila estaría dado por el producto. Sería el factorial de 2 por el factorial de 3 por el factorial de 4 por el factorial de 3. Listo. Todos los factoriales estás multiplicando. Muy bien, si ya tenemos eso, el siguiente paso será operar, será multiplicar. El factorial de 2 es 2, por el factorial de 3 es 6, por el factorial de 4 es 24 y por el factorial de 3 es 6. ¿Ya? Listo, muchachos. Multiplicamos entonces. Tendríamos pues 2 por 6 es 12. Sería 12 por 24, ¿verdad? 12 por 24. Y luego a eso lo tendríamos que multiplicar por 6, ¿verdad? Listo, resultado 1728. Acá colocamos entonces igual a 1728. Muy bien, siguiente problema. Ya sabes, si tienes duda, pregunta. Problema número 5. A ver, vamos con el problema número 5. Dice el problema 5. En una competencia de canotaje, un bote es tripulado por 6 hombres, de los cuales José, Gabriel, Abraham reman el lado izquierdo. Luis, Raúl, dice en el barco, en el lado derecho. ¿Y de cuántas maneras, dice, pueden ordenarse la tripulación si en cada lado hay 4 asientos? Ajá, a ver a ese problema. Dato del problema, tenemos un bote. A ver, veamos, tenemos un bote. Ahí está. Suponiendo que esto de acá me represente el bote, ¿ya? Esta figurita me va a representar el bote. A ver, veamos. Ya está. Suponiendo que esa figura me represente el bote. Entonces, si hablamos del lado izquierdo, estaremos hablando prácticamente de este lado, ya que esto me representa el lado izquierdo. Ya, esto va a ser el lado izquierdo. Y acá será, pues, esto el lado derecho. Voy a colocarle. Dato, lado
derecho. Y acá mejor acá lo pongo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Acá le voy a colocar. Esto de acá que me represente el lado derecho, el lado izquierdo. Muy bien, pero ahora el problema dice que en los lados, ya sea izquierdo y sea derecho, vamos a colocar a personajes. Ojo, y también dice que hay cuatro asientos en cada lado. Que cada casillero me represente pues un asiento, ¿ya? Entonces, si hablamos de que cada casillero me va a representar un asiento, podemos observar que hay 1, 2, 3, 4 casilleros, 4 asientos al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 4 casilleros en el lado derecho, 4 asientos al lado derecho, ¿eh? Muy bien. Ahora, personajes. Dice que en el lado izquierdo tiene que ir José, Gabriel y Abraham. José, Gabriel y Abraham. José, Gabriel y Abraham. Y es más, lo voy a colocar así. Una acción es ubicar a José. Otra acción que voy a realizar es ubicar a Gabriel. Otra acción que voy a realizar es ubicar a Abraham. Ahí está. Esas son las acciones. Ahora nos preguntamos de cuántas maneras se puede realizar cada una de las acciones. Si yo quiero ubicar a José, José puede ubicarse en cualquiera de estos 4 asientos, en cualquiera de estos 4 lugares. Entonces diremos acá, hay 4 maneras para que José se ubique en un lugar. Pero de las 4 maneras, de los 4 asientos disponibles, en uno de ellos se va a quedar José. Por lo tanto, si José se queda en uno de esos 4, ocupa un lugar ya, entonces cuando nos preguntamos, ¿y Gabriel de cuántas maneras se puede ubicar o puede escoger su asiento? Ya no serían 4, sino solamente quedarían 3 formas o 3 maneras. Pero de las 3 formas o maneras, en una de ellas se va a quedar Gabriel. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por Abraham, el número de formas o maneras, cómo se puede ubicar a Abraham en uno de los lugares, nos quedarían solamente 2 lugares, ¿ve? Ah, profe, a estos personajes los estoy ubicando en forma secuencial, ¿ah? Ubiqué a José, luego a Gabriel, luego a Abraham. Entonces, como lo están haciendo en forma secuencial, aquí aplicamos el principio de la multiplicación. Eso quiere decir entonces que el número de formas o maneras, cómo puedes ubicar a estas 3 personas en esos 4 asientos, estaría dado pues por 24. Hay 24 formas para que esos 3 personajes ocupen el lado izquierdo. Pero algo similar ahora ocurre en el lado derecho. Dice que Víctor, Luis y Raúl están al lado derecho. Víctor, voy a colocarle por acá, a ver. Tenemos a Víctor, otro personaje era Luis y el otro es Raúl. Ajá. La misma idea. Si yo quisiera ubicarlos al lado derecho, nos preguntamos, Víctor, ¿de cuántas maneras podría escoger su asiento o su lugar en el lado derecho? Hay cuatro lugares. Entonces tú dirías acá, Víctor tiene 4 maneras para ubicarse. Ahora, el siguiente, Luis, ¿de cuántas maneras puede ubicarse en esos asientos? Ya no serían 4, sino serían 3. Y luego Raúl serían pues 2. Ya. Y acá aplicamos el principio de la multiplicación. ¿Por qué? Porque esas acciones se pueden realizar en forma secuencial. En otras palabras, Víctor escoge su lugar, luego Luis y luego Raúl. O sea, forma secuencial. Muy bien. Entonces, estas 3 personas al lado derecho se pueden ubicar de 24 formas o 24 maneras. Profe, ¿y qué hago ahora con este 24 y qué hago con este 24? Ese es el otro, ¿no? El otro detalle, profe, que hay que tener en cuenta. Muy bien. Y para ello diremos lo siguiente. Por lo tanto, el número de formas o número de maneras, cómo pueden ubicar, ¿no? O distribuirse en ese bote, diremos, las personas se ubicaron al lado izquierdo, o ubiqué a las personas al lado izquierdo de 24 maneras.
Y luego, escucha esa palabra, y luego ubico a las personas que están al lado derecho. De 24 formas también. Ahora, esa palabrita luego me da una idea de secuencialidad. Por lo tanto, estas dos cantidades las tendríamos que multiplicar. Vuelvo a repetir. Ubiqué a una persona al lado izquierdo, a las personas, ¿no? A 3 personas al lado izquierdo. Y luego ubico a las personas al lado derecho. O si quieres al revés, ¿no? Ah, ya. Entonces, como voy a ubicar a las personas en el lado izquierdo y luego voy a ubicar a las personas al lado derecho, esa palabra luego me da una idea de secuencialidad. Principio de la multiplicación. 24 por 24 nos sale pues acá 570 y 576. Y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. Siguiente problema, ya sabes, pregunta si tienes duda. Problema 6. Dice, en la casa de Anita asistieron a una reunión familiar 3 tíos y 3 tías. Se desea saber de cuántas formas se pueden, dice, sentar, ¿verdad? Si es que en una banca dice de forma alternada. Ah, dice que esas personas, los 3 tíos y las 3 tías, se van a sentar en una banca, pero dice que se van a sentar de forma alternada. Alternada quiere decir intercalada, si quieres llamarle así. Ah, profe, no entiendo. A ver, vamos a ver. Por acá. Son 3 tíos y 3 tías. En total son 6 personas, ¿no? Entonces voy a colocarle por acá 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 personas. Ahora nos ubicamos y nos preguntamos. Si van a estar en forma intercalada, yo podría colocar así, mira, ve, acá que esté un varón, luego una mujer, un varón, una mujer, varón y acá mujer. Ahí está. Fíjate entonces, ¿ah? Esa forma, ¿no? Ajá, a eso le llamamos en forma alternada, ¿no? Varones y mujeres, en este caso tíos y tías. Profesor, pero eso será siempre en cuando esté empezando con varón, ¿ah? Pero también podría empezar por una mujer, ¿no? Claro, entonces, ojo, ahí va a quedar otra posibilidad, ¿ya? En vez de varón acá, pues empezar con mujer, sería mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Claro, en forma alternada. Bien, primero analicemos esto. A ver, si ya hemos dicho que acá tiene que estar un varón, nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se puede ubicar acá un varón en este lugar? Como son 3 varones, son 3 tíos, entonces tú dirías, ajá, hay 3 formas o 3 maneras de que se ocupe este lugar por un tío, ¿no? Hay 3 formas. Ahora, de las 3 maneras, hay uno de los tíos se va a quedar ahí. En el siguiente lugar, que también debería estar un tío, nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se puede ubicar acá un tío? Quedarían solamente 2, ¿sí o no? Ah, entonces diremos acá, hay 2 formas o 2 maneras de ubicar a un tío. Y luego, aquí, ¿de cuántas maneras puede ser ubicado un tío? Sería pues 1. Ah, ahí está. Muy bien. Profesor, o sea que hasta ahorita yo tendría que hacer 3 por 2 por 1, ¿sí? ¿Y por qué multiplicar? Porque lo estamos haciendo en forma secuencial, ¿ve? Ubicar a las personas en forma secuencial. Muy bien. Hasta el momento, profe, entonces tendría 3 por 2 por 1. Pero sabemos que 3 por 2 por 1 prácticamente viene a ser el factorial de 3. Ah. Ahora vamos a ubicar a las mujeres. Aquí, una tía. ¿De cuántas maneras podemos ubicar a la tía en este lugar? Serían cualquiera de las 3 tías. Luego acá, otra tía. ¿De cuántas maneras puede ubicarse una tía acá? Ya no serán 3, quedarían 2 tías. Y acá, en este lugar, ¿de cuántas maneras lo podemos ubicar? Sería pues una de la tía, ¿no? O la tía que queda. Ah, ya. Entonces, si observamos 3, 2, 1, también podemos aplicar el principio de la multiplicación. Sería el factorial de 3. Muy bien. Pero ahí, profe, ¿acaba? No, ahí no acaba todavía. ¿Por qué? Porque nos habíamos percatado al inicio, te dije, que podrían cambiarse, ¿no? Los varones con las mujeres. En otras palabras, donde dice V,
podrías colocar mujer, 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 y acá varón, varón, varón u hombre, ¿no? Si quieres llamarle así, hombre, hombre, o varón, varón, varón. Ah, ya. Entonces, profe, si yo hago eso, va a salir la misma cantidad prácticamente. A ver, voy a cambiarlo, ¿ya? Si nosotros analizamos el segundo caso, mira, o sea, en otras palabras, si acá ponemos mujer, 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 entonces acá sería varón, 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 ¿eh? Pero si hacemos el mismo análisis, nos va a salir la misma cantidad. Entonces, como nos va a salir la misma cantidad, entonces más práctico, a la cantidad que he encontrado hasta el momento, simplemente sería cuestión de multiplicarlo por 2. ¿Eh? Listo, muchachos. Entonces, al multiplicarlo por 2, diremos el número de formas o número de maneras va a ser igual. Sería factorial de 3 es 6. 6 por 6, 36. Por 2 sería 72. ¿eh? Hay 72, entonces, formas o maneras de ubicar a esas personas. Siguiente problema. Problema número 7. Dice, 7 amigos se sientan al azar en círculo. Ajá, mira, se van a sentar. Cuando me hablan de sentar es ubicar, es distribuir, es ordenar, es permutar. Muy bien, entonces, profesor, acá voy a permutar o voy a ordenar, según el problema, dice alrededor, ¿verdad? De un círculo. Ah, mira, a esas personas vas a ubicarla, dice, alrededor de un círculo. Ahora, ¿cómo procedemos cuando tienes que ubicar algún personaje o algún elemento en un círculo? Ah, no te olvides este detallito, lo voy a colocar acá, ¿ya? Importante, ¿eh? Importante. A ver, veamos. No te pierdas acá, ¿ya? Cómo ordenar elementos en un círculo. Suponiendo que acá, mira, tengo un círculo y a su alrededor queremos colocar a personajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está, mira, hay 8. Si en total tenemos acá a 8 personajes, ¿cómo podemos ordenar a las 8 personas alrededor de un... Es un ejemplo, por si acaso, todavía no estoy resolviendo el problema, sino es un ejemplo para que me entiendas y luego lo apliquemos al problema. Si tengo acá 8 personas y tengo alrededor de un círculo y queremos saber de cuántas maneras se pueden ordenar, el número de maneras en el que se pueden ordenar esas 8 personas, mira lo que vas a hacer. A cualquiera de esos personajes, a cualquiera de ellos, simplemente decirle, por ejemplo acá, a él, decirle, ¿sabe qué? Tú no te vas a cambiar de lugar, tú no te vas a mover. El resto de personas no importa ya, que se muevan, que se cambien de lugar, que se permuten, pero tú no. O sea, hay un elemento que tiene que quedar fijo. Profesor, eran 8, ¿ah? En total eran 8 elementos. Claro, en total eran 8. Pero sabemos que uno de ellos tiene que quedarse fijo. Por lo tanto, nos van a quedar 8 menos 1, quedarían 7 elementos. Porque hay uno que está fijo, ¿no? Entonces quedarían 7 elementos. Esos 7 elementos tendrían que ordenarse, tendrían que permutar, tendrían que cambiar de lugar de todas las maneras distintas. Entonces, serían 8 habían al inicio, 1 se queda fijo, sería 8 menos 1, 7, 7 son los que quedan. ¿De cuántas maneras esos 7 elementos pueden ubicarse? Esos 7 elementos, ¿de cuántas maneras pueden ubicarse o distribuirse u ordenarse? Ah, ya, pues. Entonces nuestra respuesta simplemente sería cuestión de aplicarle el factorial. O sea, sería el factorial de 7, ¿ve? No se olviden, cómo estoy haciendo este ejemplito, ¿no? Vuelvo a repetir una vez más. Si quiero ordenar elementos alrededor de un círculo, a uno de los elementos, cualesquiera de ellos, a uno de ellos, lo colocas fijo, que no se mueva.
Los que quedan nada más se van a mover. ¿Y cómo sabemos de cuántas maneras se mueven o cambian de lugar o permutan? Simplemente le aplicas el factorial. Ah, ya. Listo, muchachos. Con esta observación, ojo, esta es una observación nada más, ¿ya? Es algo que nos va a servir para resolver el problema, ¿ya? Observación, ya está. Ahora sí, apliquémoslo a nuestro problemita. A ver, veamos, apliquémoslo a nuestro problemita. Decía el problema, 7 amigos se sientan al azar en un círculo. Muy bien, como son 7, lo voy graficando acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está, ¿ves? Están las 7 personas. Ahora, 7 amigos se sientan al azar en un círculo. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá sentarse si Kelly y Luis son dos personas del grupo que siempre tienen que estar juntas? Ah, ya. Como hay 2 personas que tienen que estar juntas, voy a suponer que sean esta persona, Kelly, y esta persona, Luis. Son los que quiero que siempre estén juntos. Ah, ya. Pero nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando me hablan de elementos juntos, lo que hacemos es encerrarlos, ¿verdad? Ya los encierro. Mira, elementos juntos, los encierro. Ahora, cuando los encierras, a lo que te queda, debes tomarlo como... esto de acá lo tienes que tomar como si fuera un solo elemento. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos elementos tendrías que ordenar alrededor del círculo? A ver, vamos a contar. Mira, si esto lo tomo como si fuera uno, un elemento, 2, 3, 4, 5, 6. Es como si hubieran 6 elementos. Y si hay 6 elementos, ojo, si hay 6 elementos, ¿de cuántas maneras a esos 6 elementos tendríamos que cambiarlo? ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, fíjate, observa entonces. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí. Fíjate, si son en total 7 elementos, vuelvo a repetir, de los cuales 2 tenían que estar juntos, los tomo como si fueran un solo elemento, entonces habrían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Profesor, es como si hubieran 6 elementos. Así es. Pero si a 6 elementos tú los quieres ordenar alrededor de un círculo, uno de ellos tiene que quedar fijo. En otras palabras, de los 6 quitamos uno que va a estar fijo. Profesor, si uno queda fijo quedarían 5. Esos 5 que nos van a quedar tendrían que cambiar de lugar, tendrían que permutarse, tendrían que distribuirse, ¿no? De todas las maneras distintas. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer? Entonces aplicas el factorial. Sería el factorial. Entonces quiere decir que acá tendrías el factorial de 5, en otras palabras. No te olvides. ¿Eso por qué? Porque hay uno de los elementos que necesariamente tiene que quedarse fijo. No te olvides ese detalle. Siempre que vas a ordenar elementos alrededor de un círculo, hay un elemento que tiene que quedar fijo. Listo. Ahora, profesor, quiere decir entonces que acá me va a salir el factorial de 5, 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente. Pero también podemos decir lo siguiente, si estos dos deben estar juntos, entre ellos se pueden cambiar de lugar y siguen estando juntos. Como son 2 elementos, ¿de cuántas maneras 2 elementos se cambian de lugar? Sería factorial de 2. Ahí está. Y con eso el problema ya estaría resuelto. Por lo tanto, entonces, el número o la cantidad de maneras sería factorial de 2. ¿Ya? Acá sería el factorial de 2 por el factorial de 6 menos 1, 5. Ahí está, por el factorial de 5. Muy bien, efectuamos entonces. Tenemos acá que el factorial de 5 es 120. Por 2 nos quedarían el doble de 120, ¿no? Que sería 240.
Y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema, ¿ves? 240. No se olviden entonces, cómo ordenar elementos alrededor de un círculo. Siempre tiene que haber uno que tiene que estar fijo, ¿ya? Ok, vamos con el siguiente problemita. Problema número 8. Se desea colocar los números del 1 al 7, cada cifra en un hexágono. Ajá, acá hay 6 y acá 1 son 7 hexágonos y son 7 numeritos, o sea, uno en cada hexágono. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán realizar dicha operación en el tablero? A ver, veamos. ¿Qué podemos hacer en ese problema? A ver, vamos a ver. Si nosotros queremos colocar, fíjate, nosotros queremos colocar los numeritos en esos casilleros, o en esos hexágonos, y son 6 casilleros, son 6 hexágonos, entonces una forma podría ser la siguiente. A ver, vamos a ver. Profe, ¿qué pasaría de los 7 numeritos? Me pregunto, ¿de cuántas maneras se puede ubicar a un número en este casillero del medio? ¿Ya? ¿De cuántas maneras se puede ubicar acá en este casillero a un numerito? A ver, vamos a ver. Ahí está. Profesor, si son 7 numeritos, aquí podrían entrar cualquiera de los 7, pues. Claro, mira, si son 7 numeritos, podrían entrar cualquiera de los 7. O sea, hay 7 maneras, ¿verdad? Hay 7 maneras, voy a colocarle por acá. Hay 7 maneras posibles para darle valor a este casillero central. Muy bien, pero de los 7 que hay, uno se va a quedar. Uno va a ocupar esta posición, una de las cifras, a eso me refiero. Una de las cifras va a ocupar esta posición central. Por lo tanto, de los 7, si uno se queda acá, quedarían solamente 6 numeritos. Esos 6 numeritos sí se podrían ubicar pues acá, ¿no? En estos casilleros. Pero estos casilleros, si te das cuenta, lo que están haciendo es formar una especie de un círculo, ¿ve? Una región cerrada, ¿ve? Circuito cerrado, fíjate. Profe, entonces, mire, lo que ocurriría es que en estos casilleros circular, mira, ve, ahí está, ahí tendrían que colocarse 6 números, los 6 números que nos han quedado. Ajá, ahí está. Pero ahora nos vamos a preguntar, si estos 6 numeritos vas a colocarlo en el círculo, fíjate, lo vamos a colocar en el círculo, para saber de cuántas maneras se pueden ubicar o distribuir o permutar en esos círculos, ¿qué hacemos? A uno de ellos, no sé quién, a cualquiera de ellos, voy a suponer acá, a uno de ellos le tienes que decir que se quede fijo. Profe, entonces si eran 6, entonces si uno se va a quedar fijo, entonces si le quito 1 serían 5. O sea, me quedarían 5 elementos. Esos 5 elementos sí puedes cambiarlos de posición. ¿De cuántas maneras se pueden cambiar esos 5 elementos de posición? Solamente le aplicas el factorial de 5. Y con eso el problema ya estaría resuelto, muchachos. Por lo tanto, podemos contestar, diremos, por lo tanto, el número de formas o maneras como se distribuyen esos numeritos serían 7, ahí está, 7, y acá 5 factorial, 7 y 5 factorial. ¿Y qué hacemos con esas dos? Aplicamos el principio de la multiplicación. ¿Por qué, profe, de la multiplicación? Porque colocaste primero en el casillero central y luego ubicaste a los demás en el contorno, en el círculo, si quieres llamarle así, ¿ven? Ya. Entonces, como lo estamos hecho en forma secuencial, principio de la multiplicación. Efectuamos, sería factorial de 5 es 120. 120 por 7 sería, ¿no? 120 por 7 nos quedarían 800, 840. Eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. Muy bien, a ver, continuamos. Ya sabes, si tienes alguna duda, pregunta, ¿ya? Pregunta. Siguiente problema.
De un grupo de 8 varones y 7 mujeres, ¿cuántos grupos? Mira acá, esto de acá, muchachos, tienen que tener cuidado. Mira, mira, no te pierdas. De un grupo de 8 varones y 7 mujeres, ¿cuántos grupos mixtos se pueden formar? O sea que vamos a formar grupos. Vas a formar grupos. Y acá apareció el otro tipo de problema. Los otros que habíamos visto eran de ordenar, ¿no? Ordenar, distribuir, permutar, arreglar, etcétera, etcétera. En cambio, acá me hablan de que voy a formar grupos. Ah, este es un problema entonces de grupos. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar en un problema de grupos? El número de formas o maneras, o como dice acá, el número de grupos o cantidad de grupos que vamos a encontrar, ya lo vamos a calcular así. A ver, por acá voy a colocar el número de grupos va a ser igual. Ya está. Dato del problema dice que en total son 8 varones y son 7 mujeres. Ahí está, disponibles, ¿verdad? 8 varones, 7 mujeres en su totalidad. Pero dice que de este grupito que hay, vas a sacar un grupo. Ajá, mira, de acá vas a sacar, dice, un grupo. Ahí está. Vamos a sacar un grupo mixto de 7 personas. Ah, un grupo mixto de 7 personas. Pero en ese grupo mixto de 7 personas, dice, tienen que haber 4 varones. Ah, ojo, tendrían que haber, dice, 4 varones. Deben haber 4 varones. Deberían haber, dice, 4 varones. Y 4 varones y el resto damas. Si me dicen que el resto son damas, sabemos que en total debe tener 7 integrantes del grupo. Acá ya hay 4. El resto damas, quiere decir que el resto, o sea, 3, deberían ser mujeres. Ahí está. Muy bien. Entonces, muchachos, cuando se refiere a formar grupos, ya, lo que vas a hacer es lo siguiente. Como acá queremos 4 varones, ojo, queremos 4 varones, entonces vas a colocar acá así. 4 varones. El primer varón, el segundo, el tercero y el cuarto varón. Y luego nos preguntamos, al primer varón, ¿de cuántas maneras podrías escoger al primer varón? Y para ello contestas con respecto a este dato que tenemos, el dato inicial. Entonces, como hay 8 varones, nosotros queremos escoger a uno, ese varón puede ser cualquiera de los 8 varones que hay en su totalidad. Pero de los 8, como queremos uno se va a quedar con nosotros ya. Ahí se queda uno. Por ejemplo, ahora el segundo varón, ¿de cuántas maneras se puede escoger? Al segundo varón ya no va a ser 8, porque ya hay uno que se quedó, ya uno ya lo escogiste. Entonces el segundo varón se puede escoger de 7 maneras. El tercer varón se puede escoger de 6 maneras. Y el cuarto varón de 5 maneras. Ah, como los estamos escogiendo o seleccionando en forma secuencial, aplicamos el principio de la multiplicación. Ahí está. Muy bien, mira, con esto ya escogiste a los varones. Ahora vamos a escoger a las mujeres, porque dice que queremos acá 3 mujeres. Colocaremos entonces, si son 3 mujeres, vamos a colocar así. La primera mujer, la segunda mujer, la tercera mujer. Si es la primera mujer, ¿de cuántas maneras podemos escoger a la primera chica? La primera mujer, observas el total. En total son 7 mujeres, entonces tú irías acá. La primera chica se puede escoger de 7 maneras. La segunda chica, la segunda mujer, pues como ya escogiste acá una, ya no habrían 7, habrían 6. Y la tercera mujer o la tercera chica, ¿de cuántas maneras se podría escoger? Serían 5 formas o 5 maneras. Como las chicas las estamos escogiendo también en forma secuencial, entonces principio de multiplicación. Profe, ¿qué hago con los varones y luego las mujeres? Entonces primero escogiste al varón y luego a la mujer. Esa palabra luego nos da una idea de secuencialidad. Por lo tanto, acá debemos multiplicar esas cantidades. Listo, muchachos. Y ahora el siguiente paso ya será cuestión de simplificar, ¿no? Operar.
A ver, podemos acá operar lo siguiente. 2 por 3, 6, con un 6 arriba se elimina. Acá tenemos 2 por 4, 8, con 8 arriba se van. Tercia 1, tercia 2. Listo. Nos habrá quedado entonces acá 7 por 5. 7 por 5 sería 35. 35 por 7. 35 por 7 tendríamos que multiplicar. Quedaría 245. Y luego a ese 245 lo voy a multiplicar acá por 2 y por 5. 2 por 5 es 10. Listo, si 2 por 5 es 10, entonces 10 por 245 sería 2450. Acá entonces igual a 2450. Listo, eso vendría a ser entonces nuestra respuesta a ese problema. ¿Ya? Muy bien. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Siguiente problema. No te olvides entonces cómo trabajar con grupos. ¿Ah? Esto es cuando trabajas con grupos. A ver, problema 10. Teresa es una señorita bastante jovial y amigable, por lo que solo en una semana de estar en la academia ha conseguido tener 10 amigos, a los cuales desea invitarlos a un cumpleaños. ¿De cuántas maneras pueden, dice, invitar a uno o más? Ah, ya. Entonces, cuando dice que va a invitar a uno o más, ojo, en total hizo 10 compañeros, dice, 10 amigos obtuvo, dice. Entonces quiere decir que si va a invitar a su cumpleaños, los podría invitar de uno en uno, ¿no? O sea, a uno de ellos. Ah, podría invitar a uno. Voy a colocar así. La invitación, ¿ya? Podría invitar a uno o podría invitar a dos. O podría invitar a tres. O podría invitar a cuatro. O podría invitar a cinco. O a seis. O a siete. ¿No? Así sucesivamente. Hasta llegar a decir, o puede invitar a los 10. Ah, mira, ve, fíjate, ¿ah? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar, profe, en este tipo de problemas? Que puede ser un elemento, o dos elementos, o tres elementos, o cuatro, o todos los elementos, ¿ve? Ah, ya. Entonces, muchachos, una forma práctica para resolver este tipo de problemas es la siguiente, ¿ya? El número de formas o número de maneras lo vamos a calcular así, fíjate. 2 lo vas a elevar a la cantidad total de elementos, en este caso al total de amigos. Como en total son 10 amigos, entonces voy a elevar 2 a la 10. Y al resultado le vas a restar 1, ¿ya? De esa forma, muchachos, se sabe o se calcula de cuántas formas o de cuántas maneras puede realizar su invitación, ¿no? Ya sea de 1 en 1, de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, o de 5 en 5, así hasta llegar a decir o de 10 en 10, o sea, todos, ¿eh? Muy bien. Entonces, recordando acá, 2 a la 10 es 1024, menos 1 sería 1020, 1023. No se olviden este detallito, ¿ah? O otro ejemplito adicional por acá. ¿Qué pasaría por decir si me dijeran lo siguiente? A ver, cuando hablamos de jugos de fruta. Ah, cuando hablamos de jugos. Imagínate que tenemos disponibles, escucha bien, tenemos disponibles las frutas, plátano, podemos tener acá mango, naranja, ya nada más, 3 frutitas, a ver, ya. Mira, tengo 3 frutitas y me dijeran cuántos jugos podría yo, de cuántos sabores podría hacer jugo, ¿no? De cuántos sabores posibles puedo hacer juguito. Ah, entonces, si no hago esto, yo tendría que hacer lo siguiente. Mira, profe, puedo hacer jugos usando una fruta, y si yo hago jugos usando una fruta, podría ser plátano, o puede ser el jugo de mango, o puede ser el jugo de naranja. Profe, habrían 3, ¿ah? Sí, pero eso siempre y cuando hagamos de una fruta.
Pero yo podría hacer jugos combinados, ¿sí o no? Puedo preparar un jugo, por ejemplo, plátano con mango. O puedo preparar el plátano con naranja. O puedo preparar el mango con naranja. Ah, habrían otros tres, ¿ve? O podríamos hacer un jugo usando todas las frutas. Ah, plátano, mango y naranja. O sea, una, ¿ve? Ah, o sea que el total de tipos de frutas, mira, ¿ve? ¿Cuántos tipos de fruta entonces voy a poder formar? Son 7. Ah, yo podría formar 7 tipos de, ¿no? De jugos, mira, ¿ve? Ah, pero para no estar haciendo esto de acá, mira, ¿ve? Así mezclando, imagínate con más elementos, imagínate en el primer caso, ¿no? Cuando tuvimos 10 elementos, para no estar jugando con uno, luego con dos, luego con tres, porque van a ser 1023, mira, un montón. Entonces aplicas esto. Lo mismo acá. Para no estar haciendo este listado que hice, que cuando son poquitos sí lo puedes hacer sin ningún problema, pero cuando son muchos ya no. Mira, ¿qué es lo que, aplicando el criterio anterior? Dirías, 2 lo elevo a la cantidad de elementos. En este caso sería 2 al cubo. Y a eso le vamos a restar 1. Listo. Y quedaría 2 al cubo, 8, menos 1, 7. Ahí están los 7 que hemos encontrado acá, ¿ven? ¿Ya? Entonces, no se olviden ese detallito, ¿ya? Cómo resolver problemitas cuando quieres hacer o combinar elementos, ¿no? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso es justamente lo que aplicamos al problema 10. Listo, muchachos. Con eso hemos terminado la parte dirigida y el tiempo nos ha ganado también. Justo, pero hemos terminado los 10 problemitas, ¿ya? Ahora sí, actualicen la página, muchachos. Actualicen la página y entramos al temático. Vamos, muchachos, actualicen la página, entramos al temático. Ya, actualicen la página, muchachos.